De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio, y no se engrían de uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tienes todo lo que ansiaban, ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos colocó los últimos como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo, ustedes sensatos en Cristo. Nosotros, débiles, ustedes fuertes. Ustedes célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque los quiero como a hijos. Ahora que están en Cristo tendrán 1000 tutores, pero padres no tienen mucho. Por medio del Evangelio soy yo quien los ha engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 144 unámonos diciendo: cerca está el Señor de los que lo invocan. Todos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de los que le temen, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados, todos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Todos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Dime cómo amarte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo escucharte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo servirte cada día mejor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la propiciación, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él
y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigamos con la carta a los Corintios. Estamos hoy en el capítulo 4 de la primera, ¿no? Porque son 2 cartas a los Corintios que escribió San Pablo. Esos Corintios eran tremendos, ¿no? Era una ciudad con muchas dificultades, como Cúcuta, que es un puerto terrestre, y tenemos tantas dificultades, ¿verdad? La migración, el problema con Venezuela, la falta de empleo, la corrupción, el narcotráfico, el microtráfico, las bandas criminales, toda la situación de la frontera, las bandas que hay ahí, los grupos armados, la guerrilla, la situación del Catatumbo, los desplazados, la muerte selectiva de los porque es muerte selectiva de los líderes sociales. Eso no es una cuestión aislada, como a veces dice y pretende decir el gobierno. La situación difícil de los derechos humanos, la corrupción en el gobierno, terrible corrupción en el gobierno, sistemas de salud malísimos, ¿no? Falta de inversión social. Bueno, ¿qué es lo que no hay? 70% de trabajadores independientes, dicen, imagínense ustedes. Falta de empleo, falta de empresa, muchas cosas, falta de educación. Hay una cantidad de situaciones tremendamente difíciles en este pueblo. Así pasaba en Corintio. Y además, pues la problemática de la gente, ¿no? La murmuración, los que se creían más que los demás, la división, la falta de fraternidad, de solidaridad, de amistad verdadera, ¿no? La competencia, la deslealtad, bueno, la prostitución, eso sí que hay aquí en Cúcuta, Virgen Santísima, ¿no? Propias y visitantes que vienen a trabajar aquí la prostitución, y hay gran cantidad de clientes. Lamentablemente, vuelvo y digo, es impresionante toda la problemática que hay, ¿cierto? Frente a eso, pues lógicamente Pablo tiene que ir poco a poco ante los corintios que han decidido aceptar al Señor en su corazón. Tiene que irlos corrigiendo. Nos pasa como a nosotros. Muchos han recibido a Cristo en el corazón, pero como no conocen la palabra de Dios, no conocen el misterio, piensan que pueden seguir al Señor, pedirle que les dé prosperidad, pero seguir en los caminos del mal, seguir en el pecado. Entonces, como me pasó a mí una vez, un señor, cuento el milagro, pero no el santo. Un señor que quiso recibir la absolución del sacramento de la reconciliación, porque quería estar bien con Dios para que el Dios le ayudara a pasar el cargamento. Entonces yo le decía, es ilógico lo que estás pidiendo. ¿Cómo pretendes que Dios te perdone el pecado, los pecados, ¿no? Y no confiesas el pecado del tráfico de estupefacientes, y pretendes que Dios te ayude en ese negocito de maldad y de pecado que destruye y mata a tanta gente que consume esas cosas? Es ilógico. Entonces, no, pero es que yo creo mucho en Dios, yo le mando decir muchas misas, yo vengo a misa, yo le pido a Él perdón de mis pecados para que me vaya bien en el negocito, para que no me quiten la mercancía. Pero fuera mercancía legal, fuera un trabajo legal, fuera algo que no matara a la gente. Pero no se puede pretender que estar bien supuestamente con Dios pagando misitas y eso para que me ayude en el negocio maluco que tengo. Es que no es legalidad, es cuestión moral y de santidad. Entonces, digo esto primero porque a veces pretendemos que Dios se amanguale conmigo, sea uno de mis cómplices, sea uno de mis secuaces, para yo cometer el pecado. Pido perdón de muchas cosas, pero menos del pecado que
en el que quiero que Dios me ayude. Atentos, eso no puede ser. Eso pasa cuando somos ignorantes en las cosas de Dios, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine, o cuando no hablamos con claridad los padrecitos, ¿verdad? Cuando no hablamos tampoco con claridad nosotros y no enseñamos con claridad, pretendemos que Dios haga cosas por nosotros, supuestamente de bien y de prosperidad para mí, no me importa cuánto se esté destruyendo, ¿verdad? Atentos a eso. Entonces, ojo. Y una de las cosas que Pablo nos pide aquí primero es la de jugar limpio. Miren esa expresión. Aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no se engrían el uno contra el otro. Esa competencia desleal. Una cosa es la competencia normal y natural, donde seamos capaces de reconocer los valores del otro y el otro reconozca mis valores. Pero con esfuerzo, sin trampa. Como hacen los políticos de este país. Y nosotros somos tan bobos que caemos en el jueguito de ellos. Entonces, unos les echan peste a los otros y les destapan y les sacan todos los cueros al sol. Y entonces los otros ofendidos les destapan todas las ollas podridas del otro y los cueritos al sol se los sacan. A ver, un candidato, un gobernante que haga este tipo de juego es terrible, ¿no? Y de eso tenemos bastante en este país. Juego limpio, mis hijos, demuestren con hechos, dejen a los otros trabajar. Si hay algo que criticar, critiquémoslo constructivamente, sin insultos, sin maltratos. Y si tú vas a criticar algo, ¿no? Si tú vas a decir algo, entonces también espero que lleves la solución para resolver el problema y no convertirte simplemente en uno de los que critica pero no sabe qué hacer para resolver ni siquiera los problemas de su casa. Entonces esta sin huesos a veces se mueve demasiado y no soy ni siquiera ejemplo moral dentro de mi casa o dentro de mi vida. Ni siquiera sé manejar mi vida y pretendo que otro maneje bien lo que yo quiero que él maneje. No. Hay que jugar limpio. Nada de echarle agua sucia al otro, nada de meterle zancadillas, no, que no pase como en el fútbol los que les gusta jugar sucio, ¿no? Les meten zancadillas, les dan patadas, medio los tocan y se caen haciendo la mímica de que, ay, me golpeó muy duro y no sé qué, para que le saquen tarjeta amarilla o roja. Eso es jugar sucio. Hay que jugar limpio, con verdaderos valores. Y Pablo le dice a los corintios, hagan como hicimos Apolo y yo. Jugamos limpio, ¿cierto? Es importante de eso. A ver, ¿quién te hace tan importante? Dice aquí San Pablo. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Realmente lo que tenemos lo hemos recibido o lo hemos aprendido de las circunstancias, de un maestro, de nuestra familia, de algún amigo, de una persona querida que nos quiso enseñar, de las experiencias de la vida. Pero nada de lo que tenemos es propio totalmente. Es porque lo hemos aprendido gracias a Dios y no nos podemos sentir simplemente orgullosos creyéndonos más que los demás. Cuando nos creemos más que los demás y vemos a los otros que van avanzando y van primero que nosotros, nos da envidia. Hay que tener cuidado en eso. Si el otro va primero que yo, puede ser que tiene mejores condiciones y yo tengo que aprender a reconocérselas. Hay que aprender a soñar y decir, yo quisiera estar como esa persona, o si vemos un valor en alguien, quisiera tener el valor, la capacidad, el carisma, las capacidades de esta persona, pero no ponernos a sentir envidia, a tratar de hablar mal, a tratar de actuar indebidamente, a murmurar de esa persona, a crear un mal ambiente pesado. Eso no es bueno. San Pablo dice, hay que jugar limpio. Aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no se engrían uno contra el otro. Ese es el primer consejo que nos da el Señor aquí. Un buen cristiano no se la pasa haciendo competencia desleal. Un buen cristiano ni siquiera hace competencia.
Un buen cristiano sabe quién es, sabe cuáles son sus capacidades, sabe que puede ir aprendiendo más cosas en la vida y va haciendo su trabajo, ayudando a los demás, tendiéndole la mano, siendo solidario, siendo generoso, y a la vez Dios le va dando la gracia de ir creciendo, de ir mejorando, de ir superándose. Así que no nos pongamos a sentir envidia, odio, rencor, mientras perdemos el tiempo hablando mal del otro porque le va mejor, mientras perdemos el tiempo remordiéndonos por dentro de rabia porque el otro está bien o porque al otro le dieron, porque el otro alcanzó. Mientras perdemos el tiempo en eso, mientras perdemos el tiempo en el celular cuando vemos a alguien que ha logrado algo escribiendo después cosas sucias y cosas terribles de la persona, ¿para qué pierden el tiempo en eso? No seas instrumento del maligno con la envidia y con el odio. Más bien diga: bendito sea el Señor por esta persona, me alegra, pero no hipócritamente, que lo sientas de verdad, que lo valores de verdad, que te salga de adentro esa alegría y diga: ay Señor, yo quiero también ayudar, yo quiero también alcanzar estos objetivos, yo quiero también servir, yo quiero también, tómame, haz con tu Espíritu Santo de mí un instrumento de bondad, de bien, para esta sociedad que tanto lo necesita. Si la gran mayoría fuéramos así, como Apolo y como Pablo, que uno siembra y el otro riega, es decir, este comenzó la obra, yo la continúo. Si es bueno, hay que hacerlo. No es que vengas a borrar el nombre del otro. No, yo tengo que continuar la obra del otro y tratar de dar lo mejor de mí para poder continuar bendiciendo. Bendecir a Dios de gente buena, bendecir a Dios del que hace las cosas bien, bendecir a Dios del que ha alcanzado una meta, bendecir a Dios. Eso es de cristianos, sin envidias, sin murmuraciones. ¿Cierto? Así que a trabajar, mis hijos, por el bienestar de este pueblo, por el bienestar de nuestras familias, tender la mano al que lo necesita, eso es esencial. Y por eso incluso yo les invito a muchos de ustedes para que ojalá en el próximo sábado, de hoy en 8, que podemos pasar por las calles, pues podamos, ¿cierto?, recoger unos mercaditos para los más abandonados, para los viejitos que hay por allá en Los Almendros, que conocí cuando estuve por allá en esa parroquia, a tantas personas de aquí que tenían empleo y se quedaron sin empleo y no sabemos si ya los emplearon. Hemos ido ayudando poco a poco, bendito el Señor. Así que ánimo, mis hijos, seamos generosos. El próximo sábado de 2:30 en adelante pasaremos pidiendo el mercadito, ya que no es fácil traerlo. Y preparémonos para mañana, que será en nuestra parroquia Santa Mónica, la apertura del templo parroquial. Solo 50 personas por misa. Tendremos misa, perdónenme que diga esto, pero es gracias al Señor. Después de tantos meses, bendito y alabado sea el Señor, podremos estar nuevamente en el templo. Al menos 50 personitas por misa. Y que hay 5 misas, una a las 7, una a las 9, una a las 11 de la mañana, otra a las 4 de la tarde y otra a las 6 de la tarde. Transmitiremos por Facebook la de las 7 de la mañana, la de las 9 de la mañana, transmitiremos por Facebook la de las 9 de la mañana, como estábamos transmitiendo antes, y la de las 6 de la tarde. Los domingos, ¿de acuerdo? Esas 2 misas para los que no alcanzaron a venir, para los que no alcanzaron a tener cupo. Que el Señor nos dé la gracia de no sentir envidia, que el Señor nos ayude a progresar, que todos le metamos el hombro a esto, que no perdamos tiempo en envidias y murmuraciones, en malos comentarios y en críticas destructivas, en insultos, sino bendiciendo al Señor y esforzándome por ser mejor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.